Buenas noches, estimados ingenieros de información. En esta oportunidad vamos a dar un breve repaso sobre lo que es el diodo Zener, algunas, algunas aplicaciones de diodo Zener y circuitos multiplicadores. Y a lo último, algunos ejercicios sobre la simulación de este tipo de ejercicios o de este tipo de circuitos. Primero que nada empezamos con lo que es el diodo Zener. Ya conocemos lo que es el diodo normal, es un un dispositivo semiconductor, ya conversamos o sabemos cómo es su estructura, cuál es el material del cual forma su parte, su construcción. Entonces, ¿qué es el diodo Zener? Es un dispositivo de silicio diseñado para funcionar en la región de ruptura inversa. Entonces, recordemos que el diodo normal en la región de ruptura inversa no tiene operación y más bien puede ocurrir de que el diodo sufra daños, mientras que el diodo Zener es un dispositivo diseñado específicamente para funcionar en esa región. Y si no está en esa región y está en una región positiva, como vemos aquí en la gráfica, si él está sometido a un voltaje de 0.7 voltios, entonces él va a trabajar como un diodo normal. Pero si le sometemos a un voltaje inverso de ruptura, a un voltaje que se asemeja al voltaje inverso de ruptura, entonces él va a funcionar eh, para lo que es, como sería un regulador o estabilizador de voltaje. En primer lugar, se debe determinar el estado del diodo y luego se sustituye el modelo apropiado y se determinan las demás cantidades desconocidas de la red. Esto en cuanto a la operación de este tipo de diodo en algún circuito. Se utiliza un diodo Zener para establecer niveles de voltajes de referencia y actuar como un dispositivo de protección. Específicamente, pues al estar en su estado de operación, él va a establecer un nivel de voltaje de referencia, un nivel de voltaje fijo. Su uso como regulador es una de las principales áreas de aplicación. Un regulador es una combinación de elementos diseñados para garantizar que el voltaje de salida de una fuente permanezca más o menos constante. Es decir, el voltaje que vamos a ver al final siempre va a ser un voltaje constante. Y para ello, pues acostumbramos a usar diodo Zener. Aquí vemos el símbolo. Si un diodo Zener está apagado porque no se llega a su voltaje de referencia, fíjense que tenemos menos más acá, entonces él se abre. Y si está con voltaje más menos, entonces él va a funcionar como un diodo normal a partir de los 0.7 voltios. Aquí tenemos un ejercicio. Entonces, fíjense, determine los voltajes de referencia provistos por la red de la figura. Aquí podemos ver que tenemos menos más una fuente de 40 voltios de entrada y en serie tenemos una resistencia de 1.3K, un diodo LED blanco, un Zener de 6 voltios, un diodo de silicio normalito y un Zener de 3.3 voltios. Mm, Ajá. La cual utiliza un LED blanco para indicar que está encendida. ¿Cuál es el nivel de corriente a través del LED? Como todo está en serie, pues sería la misma corriente. Y la potencia suministrada por la fuente. ¿Cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 voltios? Entonces, primero que nada, bueno, aquí vemos que tenemos dos referencias de salida, un voltaje de salida 1 y un voltaje de salida 2. Entonces, vamos a hallar esos voltajes de salida. Si nosotros nos ubicamos para el voltaje de salida 1 y lo referenciamos a tierra, entonces fíjense que vamos a ver entre voltaje de salida 1 y tierra. Vamos a ver el voltaje que cae en este diodo de silicio y el voltaje que vemos en esta referencia, en este diodo Zener de 3.3. Pero antes de hacer ese análisis tenemos que saber si la entrada es suficiente, perdón, si la entrada es suficiente para alimentar y activar todos los diodos que tenemos en el circuito. Entonces vamos a ver. El diodo blanco, un diodo LED blanco, podemos ver aquí, lo tengo identificado como BB, o sea, B voltaje de blanco. Vemos que el voltaje de activación del diodo LED blanco es de 4 voltios. Eso lo pueden consultar en las guías que se les subió, los capítulos del libro,
donde hay una tablita en la que la clase pasada hice referencia, donde por cada color vemos el voltaje de activación del diodo LED. Entonces, el diodo LED blanco se activa con 4 voltios. Entonces, ya tenemos 4 voltios acá. Aquí hay 40. De esos 40 ya tenemos 4 acá. Quedarían 36. Luego tenemos un diodo LED, perdón, un diodo Zener de 6 voltios más menos acá. Entonces, para que él se active, necesito que la fuente le provea los 6 voltios. Entonces ya tenemos 6, 4 y 6, llevamos 10. El diodo de silicio se activa con ¿cuánto? Con 0.7. 4 y 6, 10 y 0.7 sería 10.7. Y luego tenemos el último diodo Zener que es 3.3. Entonces sería 4, 6, 10, 0,7, 10,7 y 3,3. Eso sería 11, 12, 13, 14. Entonces, todo esto para que esté activo deben haber 14 voltios. Y la fuente es de 40. Entonces, sí hay voltaje suficiente de entrada para que todos los elementos del circuito se activen. Teniendo en cuenta eso, ahora sí empezamos el análisis. Entonces, el voltaje de referencia o voltaje de salida 1. Entonces, referenciado a tierra, lo que voy a ver aquí son estos dos voltajes. ¿Cuánto mide este voltio? Este voltaje 0.7 y este voltaje 3.3. Entonces, desde el voltaje de salida 1 a tierra voy a ver 0.7 voltios más 3.3, es decir, 4 voltios. Aquí lo tengo. Voltaje de salida 1 es voltaje del diodo más voltaje del Zener 2. 0.7 más 3.3, vemos aquí 4 voltios. Ahora vamos con voltaje de salida 2. Para voltaje de salida 2 veo estos mismos y este que tengo acá. Entonces veo voltaje del Zener 1 más voltaje del diodo de silicio más voltaje del Zener 2. Entonces veo 6 más 3.3 serían 9.3 más 0.7 serían 10. Entonces el voltaje de salida 2, aquí lo ven, B su 0,2 es 10 voltios. Entonces, conozco cuánto hay acá, conozco cuánto hay acá. ¿Qué voy a calcular ahora? El voltaje que veo yo en esta resistencia. Entonces lo puedo ver de esta manera. Tengo aquí la fuente menos 40 voltios más el voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo LED blanco más el voltaje que veo acá, que es B sub 0,2. Al hacer ese recorrido, fíjense acá, tengo entonces que voy a despejar a quien no conozco. ¿A quien no conozco? Al voltaje de esta resistencia. Entonces me va a quedar que voltaje de la resistencia va a ser igual a 40 pasa positivo, diodo del LED blanco pasa negativo y voltaje de salida 2 pasa negativo. Sería 40 menos 4 menos 10, sería voltaje de la resistencia 26 voltios. Ahora, conozco el voltaje de la resistencia, conozco la resistencia por ley de Ohm, puedo hallar esta corriente y esta corriente de la resistencia será la misma corriente en todos los elementos. Entonces, corriente de la resistencia, voltaje de resistencia entre resistencia sería 26 entre 1.3 kiloohmios, nos da 20 miliamperios. Entonces, aquí hay 20 miliamperios de corriente en serie por todos los elementos. Luego, ¿qué nos piden? Ya tenemos en la corriente a través del LED. Ahora la potencia suministrada por la fuente. Entonces, si sabemos cuál es la corriente que pasa por todo este circuito y sabemos el voltaje de entrada que es de 40 voltios, entonces sería potencia es igual a voltaje por corriente, 40 voltios por 20 miliamperios, 800 milivatios. O sea, aquí tenemos la potencia que suministra la fuente. Ahora nos piden cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 voltios. Entonces, si conozco el voltaje del diodo blanco y la corriente que pasa por él, igual el voltaje, la corriente que pasa por el Zener y que son 6 voltios, entonces aplico la fórmula de potencia para ambos. Potencia del LED blanco sería voltaje por corriente. 4 voltios por 20 miliamperios serían 8 milivatios. Y del mismo modo, voltaje por corriente en el Zener 1 sería 120 milivatios. Podemos ver que el que más consume potencia es el Zener de 6 voltios en comparación con la potencia del LED blanco. Tenemos otro ejercicio acá. La red de la figura se diseñó para limitar el voltaje a 20 voltios, es decir, en la salida voy a ver 20 voltios. Durante la parte positiva del voltaje aplicado
y a 0 voltios durante la excursión negativa del voltaje aplicado. Compruebe su operación y trace la forma de onda del voltaje a través del sistema con la señal aplicada. Suponga que la resistencia de entrada del sistema es muy alta, por lo que no afectará el comportamiento de la red. Entonces, es un ejercicio de análisis. Fíjense que tengo una señal senoidal de voltaje pico 60, entonces semiciclo positivo 60 voltios, semiciclo negativo menos 60 voltios. Voy a ver aquí, obviamente, el voltaje de entrada en algún punto va a ser lo suficiente para activar este zener de 20 voltios. Porque para activar ese zener deben haber aquí los 20 voltios. Pero fíjense que tenemos otro elemento acá, que es el del silicio. Entonces no solamente necesito 20 voltios para activar el circuito o activar el zener, sino también necesito los 0.7 del diodo de silicio. Porque, ¿qué hago yo con que se me active este y no se active este? Si esto no se activa, esto va a funcionar como ¿qué? Como un circuito abierto. Y si es un circuito abierto, no va a haber circulación de corriente. Entonces yo debo analizar el voltaje necesario para que todos los elementos estén activos. Entonces fíjense, voy a necesitar 20 voltios acá y 0.7. Es decir, que va a empezar a circular corriente cuando el voltaje de entrada sea 20.7 voltios. Para que esto se active y este mantenga su voltaje de 20. Entonces, en el semiciclo positivo, vemos nada más la parte positiva de la señal de entrada, 60 voltios. Entonces, vemos el circuito como ya lo describimos y fíjense que el voltaje de entrada tiene que ser mayor a 20.7 voltios para que entonces este zener se active a sus 20 voltios y el diodo de silicio se active con su caída de voltaje de 0.7 voltios. Al esto ocurrir, va a circular corriente y ¿qué vamos a ver siempre en la salida? Los 20 voltios de salida. En el semiciclo negativo, fíjense que venimos entonces con este sentido de corriente. Cuando venimos con ese sentido de corriente, ¿qué va a pasar? Él no va a conducir en este sentido, y si no va a conducir, él no se va a activar, y si no se activa, va a comportarse como un circuito abierto. Entonces, si esto acá se comporta como un circuito abierto, aquí no va a pasar corriente, aquí no va a pasar corriente, y si no pasa corriente acá, este diodo zener simplemente no se va a activar. Y si no se va a activar, ¿qué vamos a ver a la salida? Un 0 voltios. No hay circulación de corriente, porque la corriente entonces sería 0. No va a haber circulación, no va a haber corriente, entonces no va a haber activación acá, no voy a ver 20 voltios, sino voy a ver el diodo apagado, que serían 0 voltios. ¿Cómo sería entonces la señal de salida? Para el semiciclo positivo voy a haber regulado los 20 voltios y para el semiciclo negativo voy a ver 0 voltios. Diodo Zener como regulador. El uso del diodo Zener como regulador es tan común que se consideran 3 condiciones en torno al análisis del regulador Zener básico. El circuito que vemos acá es el regulador Zener básico. Tenemos un voltaje de entrada, tenemos una resistencia limitadora, una resistencia de carga y el diodo Zener en paralelo a la resistencia de carga. ¿Por qué? Porque lo que va a regular aquí el Zener es lo que vamos a ver en la carga o en el sistema o en todo lo que nosotros le conectemos acá en paralelo a ese Zener. Porque la idea es activar el Zener para tener ese voltaje de referencia y siempre mantener ese voltaje en la salida para que todo lo que conectemos tenga ese voltaje. Tenemos que tener especial cuidado en cuanto al voltaje de activación, el corriente mínima del Zener para que se active, la corriente máxima del Zener para que no sufra daños, igual que la potencia máxima del Zener para que no sufra daños. Estos son criterios que nos da la hoja de fabricante con la cual podemos trabajar para hacer un diseño de manera correcta. El análisis brinda una excelente oportunidad de conocer mejor la respuesta del diodo Zener a diferentes condiciones de operación. El análisis primero es para cantidades fijas, es decir, tenemos todo esto conocido y lo que hacemos es calcular los valores de las variables corriente, voltaje y potencia, seguido por un voltaje de alimentación fijo y una carga variable, es decir, vamos a variar esta carga a ver cómo se comporta el circuito. Y por último, una carga fija. Tenemos esta carga fija, pero vamos a variar el voltaje de entrada para ver cómo se comporta el Zener. En el primer caso tenemos que el voltaje de entrada y todas las resistencias son fijas. Entonces el paso 1 es determinar el estado del diodo Zener eliminándolo de la red y calculando el voltaje a través del circuito abierto resultante. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular qué vemos aquí en este abierto, que sería el voltaje de carga, que vemos en la salida.
Si pueden ver, entonces, conozco el voltaje de entrada, tengo esta resistencia limitadora y tengo esta resistencia de carga. Al esto estar abierto, esta resistencia limitadora y esta resistencia de carga están en serie. Y como están en serie, conozco el voltaje de entrada y quiero conocer el voltaje que hay acá, lo que hago es un divisor de voltaje, que sería voltaje de la carga va a ser igual a ¿quién? A la resistencia donde estoy trabajando por el voltaje de entrada entre la suma de las dos resistencias en serie. Aquí pueden ver la fórmula. Entonces, este voltaje que está en paralelo a este va a ser igual a voltaje que quiero igual al voltaje de la carga. Luego que conozco el estado del sender, si va a estar activo o va a estar apagado, sustituyo ese modelo otra vez en el circuito, sustituya el circuito equivalente apropiado y resuelva para la cantidad desconocida deseada. Entonces ahí se hallamos los valores que nos piden. Entonces primero ver si va a estar abierto o apagado y luego vemos cómo queda el circuito. Seguimos con cantidades que nos interesan. Una vez sabiendo cómo es el estado del zener, qué valor, qué valor me puede interesar a mí para ver si está trabajando bien el circuito? La potencia del zener, que va a ser el voltaje del zener por la corriente que pasa por él. Es interesante ver que esa potencia no supere la potencia máxima indicada en la hoja de fabricante. Igual que la corriente que pasa por el zener no sobrepase la corriente de zener máxima. Entonces, aquí tenemos la potencia del zener, aquí tenemos I sub z va a ser igual, y corriente del zener va a ser igual, aquí a un análisis de nodo, corriente de la resistencia limitadora entra, la corriente del zener sale, la corriente de carga sale, entonces la corriente que entra es igual a la suma de las que salen, entonces corriente de la resistencia limitadora va a ser igual a I del zener más la I de la carga. Despejo la corriente del zener ahí, entonces me queda que es la corriente de la resistencia limitadora menos la corriente de carga. Ahí pues aplicando la ley de Ohm llego a esta fórmula de potencia. Ejercicio. Para la red del diodo zener de la figura, determine voltaje de la carga, voltaje de la resistencia, corriente del zener y potencia del zener. Entonces, primer paso, quitamos el zener y vemos qué vamos a ver en el voltaje de salida, en el voltaje de la carga. Entonces, quito el zener y fíjense que me va a quedar un divisor de voltaje. Voltaje de la carga, que va a ser igual a este voltaje acá, va a ser igual a la resistencia de la carga, donde estoy ubicado, por el voltaje de entrada, entre la suma de las dos resistencias. Sería 1.2 kiloohmios por 16 voltios entre 1 kiloohmio más 1.2 kiloohmios. Eso me da 8.73 voltios. Si se dan cuenta, el zener es de 10 voltios y el voltaje de la carga va a ser 8.73. Como es inferior al voltaje del zener, el diodo va a estar apagado. El zener va a estar apagado. Entonces, como va a estar apagado, sustituyo eso en el modelo y como va a estar apagado, simplemente es un circuito abierto y hallo las cantidades que me pide el ejercicio. Voltaje de la carga, voltaje de la resistencia, corriente del zener y potencia del zener. Entonces me va a quedar que voltaje de la carga ya lo conocemos, 8.3, lo calculamos acá. Voltaje de aquí, voltaje de la resistencia limitadora, entonces sería menos 16 voltios más voltaje de la resistencia limitadora más voltaje de la carga. Despejamos voltaje de la resistencia, entonces me va a quedar que va a ser voltaje de entrada menos voltaje de la carga. Voltaje de entrada menos voltaje de la carga. Recuerden, esos son recorridos aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Análisis del circuito. 16 menos 8.3 sería 7.27 voltios. Como aquí el circuito del zener está abierto, entonces no hay circulación de corriente en el zener, entonces la corriente del zener es cero. Y a su vez, como la corriente del zener es cero, la potencia del zener va a ser también 0 vatios. Otro ejercicio. Para la red del diodo zener de la figura, determine voltaje de la carga, voltaje de la resistencia limitadora, corriente del zener y potencia del zener. Primer paso, quitamos el zener y averiguamos cuánto vale el voltaje de la carga. Quito el zener, entonces me va a quedar que el voltaje de carga va a ser 3 kiloohmios por 16 voltios entre 1 kiloohmio más 3 kiloohmios. Entonces me va a quedar 12 voltios. Como 12 voltios es mayor al voltaje del zener, que es 10, el zener va a estar encendido y va a establecer ese voltaje de referencia de 10 voltios.
sustituyo eso. Ah, bueno, aquí podemos ver la gráfica, no se los detallé en el anterior. Fíjense que el anterior, el 8.3, está por debajo del voltaje de ruptura inverso, entonces el diodo va a estar, miren, apagado. Mientras que acá está por encima del voltaje de ruptura inverso, es decir, va a estar activo. Entonces, como 12 voltios es mayor que 10 voltios, el diodo está encendido. Lo sustituyo acá como una fuente, que sería su voltaje de referencia. Y yo lo que me piden, ya conozco BSU. En ese caso, no, el BSUL pues me sirvió para saber el estado del sender. Al sender estar encendido, pues como el sender está en paralelo con la carga, ya sabemos que él va a regular fijo a 10 voltios. Entonces, el voltaje del sender de 10 voltios ahora va a ser el voltaje de la carga. Voltaje de la carga igual al voltaje del sender igual a 10 voltios. El voltaje de esta resistencia, recuerda, hacemos el recorrido, menos 16 voltios más B sub R más voltaje del sender. Despejo B sub R, me va a quedar que B de entrada menos B del sender, 16 menos 10, 6 voltios esta resistencia. Corriente de la carga. En la corriente de la carga, ¿quién va a ser? Por ley de Ohm va a ser entonces voltaje de la carga entre resistencia en la carga. Entonces sería 10 voltios que veo acá entre 3 kiloohmios. La corriente de la carga va a ser I sub L igual a 3.3 miliamperios. I sub R, ¿a quién vamos a hallar acá? I sub R por ley de Ohm sería voltaje de la resistencia, que sería 6 voltios, entre 1 kiloohmios de resistencia me da 6 miliamperios. Y por el nodos de corriente de Kirchhoff voy a tener que I sub R va a ser igual a I sub Z más I sub L. Entonces despejo I sub Z, me va a quedar que va a ser I sub R menos I sub L. 6 miliamperios menos 3.3 miliamperios da 2,67 miliamperios la corriente del sender. Y ahora, potencia del sender, conozco voltaje, conozco corriente, voltaje por corriente, 10 voltios por 2,67 da 26,7 milivatios. Entonces de esa manera podemos analizar ese tipo de circuitos. Segundo caso, cuando tenemos un voltaje fijo en la entrada y la resistencia de carga es variable. Entonces lo que va a variar es esto que está acá. Debido al nivel de voltaje V sub Z, hay un rango específico de valores del resistor RL y por tanto de corriente, porque a medida que variamos la RL, va a variar la corriente que pasa por la carga, que garantiza que el sender esté encendido. Entonces, dependiendo de la corriente que pase aquí, vamos a ver qué corriente pasa por I sub Z. Pues recuerden que esta corriente viene acá y en este nodo se separa, si pasa por I sub Z o pasa por RL. Dependiendo de la corriente que pase por acá, va a variar la de acá. Y a lo que varía la de acá, puede ser que sea suficientemente baja para que el diodo no se active o puede que sea suficientemente alta para que el diodo se dañe. Entonces vamos a tener dos voltajes de operación para que el sender permanezca activo. Entonces aquí, bueno, que garantizará que el sender esté encendido. Una resistencia de carga demasiado pequeña hará que el voltaje BL a través del resistor de carga sea menor que BZ y el dispositivo sender estará apagado. Para determinar la resistencia de carga mínima que encenderá el diodo, Zener calcula el valor de RL que producirá un voltaje de carga B sub L igual a B sub Z. Entonces, B sub L, el voltaje de la carga acá, tiene que ser igual a B sub Z. Entonces yo asumo eso. Para que esto se active, este voltaje de salida tiene que ser igual al voltaje del Zener. Entonces, de una vez, partiendo de mi divisor de voltaje que hice en el ejercicio anterior, fíjense, RL por B de entrada entre R más RL. Entonces, ya conozco entonces ese B sub Z. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar a quien me interesa. Y a quien me interesa, a RL que tengo acá. Entonces, este RL más R pasa a multiplicar BZ. Luego me va a quedar BZ por RL más BZ por R es igual a RL por BI. Ese RL por BI pasa a este lado. B sub Z por R pasa a la derecha. Se saca factor común RL. Entonces va a quedar que RL va a ser igual a BZ por R entre BZ, BI menos BZ. Fíjense que eso ya es un proceso matemático, álgebra básica. Entonces, el resultado final va a ser esto, RBZ sobre BI menos BZ. Y como para ese valor de RL es que vamos a garantizar que B sub Z sea igual a B sub L, lo llamamos un valor de carga mínimo, un valor de resistencia de carga mínimo. Porque a partir de ahí, el voltaje puede ser mayor y se activa el Zener, pero por debajo de él
no se va a activar el Zener. Entonces por eso lo llamamos mínimo. Entonces, al conocer el voltaje de carga mínimo, perdón, la resistencia de carga mínima, entonces, si esta resistencia es mínima, entonces la corriente que va a pasar por ahí va a ser máxima, porque a menor resistencia, mayor va a ser la cantidad de corriente que va a pasar por ella, y a mayor resistencia, menos corriente va a pasar. Entonces, fíjense que para la condición de resistencia de carga mínima se establece entonces una IL máxima. Entonces, IL máxima va a ser igual a voltaje de la carga entre esa RL mínima. Y ahí vamos a tener entonces el voltaje de carga máximo. Una vez que el diodo se enciende, el voltaje R permanece fijo. Entonces ya sabemos que a lo que él está encendido, ojo, fijo en un valor específico. Por ese valor específico aquí va a depender del voltaje de entrada y el voltaje del Zener. Recuerden que al hacer un recorrido menos BI más B sub R más B sub Z, al despejar B sub R, me va a quedar que va a ser BI menos B sub Z. Entonces, al conocer este voltaje, podemos hallar este que está acá. Y al hallar ese voltaje que está ahí, vamos a tener entonces voltaje y resistencia. Vamos a poder despejar por ley de Ohm a quién, a I sub R. Conocería yo entonces esta I sub R. Y teniendo entonces I sub R y la corriente de la carga, puedo despejar a I sub Z. Entonces, como I sub Z está limitada a I sub M, que es la corriente máxima que acepta el diodo Zener, según la hoja de datos, se establece la I sub L mínima como I sub L mínima va a ser igual entonces a I sub R menos la de carga, ¿no? A I sub R menos I sub Z máxima. Entonces, al conocer que aquí va a pasar la máxima, ¿a quién va a quedar aquí? La corriente mínima. Entonces, al yo tener aquí la corriente mínima, es porque la resistencia es muy grande. Entonces, al conocer aquí la corriente mínima, puedo hallar la resistencia máxima. Entonces, resistencia de carga máxima va a ser el voltaje regulado Z entre I sub L mínima. Entonces, fíjense que conociendo datos de la hoja de fabricante y haciendo estos análisis, teniendo conocimiento básico, por como les digo, corriente mini, corriente pequeña, gran resistencia, poquita resistencia, gran corriente. Entonces puedo hacer esas comparaciones y puedo hacer este análisis para hallar entonces el valor mínimo y máximo de la resistencia a carga. Entonces, importante, ya tenemos aquí que la corriente, la resistencia mínima y la resistencia máxima de carga. Vamos a hacer un ejercicio. Para la red de la figura, determine los intervalos de RL e I sub L que hagan que el voltaje de la carga se mantenga en 10 voltios. Es decir, que aquí el diodo se encienda, nos están pidiendo los intervalos de la resistencia de carga y de la corriente de carga para que el voltaje de esa carga se mantenga en 10. Quiere decir entonces para que el diodo Zener esté encendido y funcionando como debe ser, es decir, regulando su voltaje de referencia a 10 voltios. Adicionalmente, determina el valor nominal máximo de las potencias del diodo en watts. Entonces, iniciamos. Conozco, como les dije anteriormente, que debo partir de una resistencia mínima acá. Y para ello, pues voy a asumir el divisor de voltaje, que sería el voltaje de acá, va a ser igual a ¿quién? A RL por B sub I entre R más RL. Despejo RL y de esa manera voy a hallar la resistencia mínima de carga. Entonces ya tenemos la fórmula analizada de las diapositivas anteriores. Entonces tenemos que la resistencia de carga mínima va a ser R, que es un K, por B sub Z, que asumimos que va a ser que, pues el valor que nos dan 10 voltios, entre BI menos B sub Z, 50 menos 10. Al hacer esas operaciones matemáticas, determinamos que la resistencia mínima de carga va a ser 250 ohmios. Conociendo lo anterior, puedo hallar entonces el voltaje de esta resistencia, que sería entonces B de entrada menos B sub Z, sería 50 menos 10, nos va a quedar 40. Entonces ya conozco este valor de voltaje, conozco la resistencia, hallo la I sub R. Entonces la I sub R, ¿quién va a ser? Voltaje de resistencia, que es 40 voltios, entre un K, que nos da 40 miliamperios. Entonces, conociendo la corriente I sub R
y este dato que nos dan de la hoja de fabricante, que es I sub Z máximo, puedo hallar la I sub L mínima. A lo que aquí pasa el máxima corriente, aquí va a pasar la mínima por la carga. Entonces nos va a quedar que I sub L mínima va a ser ¿quién? Va a ser I sub R menos I sub Z máxima. I sub R menos I sub Z máxima nos va a dar 40 menos 32, nos da 8 miliamperios. Entonces, la mínima corriente que puede pasar por acá es 8 miliamperios. Cuando pasa esa mínima corriente, quiere decir que la resistencia es muy alta, es decir, la resistencia máxima. Entonces, conociendo el voltaje acá y la I sub L máxima, perdón, la I sub L mínima, vamos a hallar la resistencia de carga máxima. Entonces, 10 voltios entre 8 miliamperios nos da 1.25 kiloohmios. Quiere decir que esa es la resistencia máxima. Podemos variar esa resistencia de carga desde 250 ohmios hasta 1.25 kiloohmios. Y de esa manera vamos a mantener el Zener activo en su zona de regulación. Potencia. La potencia viene siendo el voltaje del diodo entre la corriente máxima que pasa, porque sería la potencia máxima que nos están pidiendo. Sería 10 por 32 miliamperios, 320 milivatios. El tercer caso, tenemos para una resistencia de carga fija y un voltaje de entrada variable. Para valores fijos de resistencia de carga, el voltaje debe ser lo bastante grande para encender el diodo Zener. El voltaje de encendido mínimo se determina como sigue. Entonces, igual, partimos de un divisor de voltaje donde asumimos que el voltaje de la carga va a ser igual al voltaje del diodo Zener. Entonces sabemos que B sub L, que es igual a B sub Z, va a ser igual a RL por B sub I entre R más RL. Partiendo de eso, vamos a despejar a quién? A B sub I, porque para que ese diodo se active, entonces necesitamos un voltaje acá que garantice que este voltaje es igual a este. Entonces de ese divisor de voltaje vamos a despejar B sub I y lo vamos a llamar B sub I mínimo. Al despejar nos va a quedar que es B sub Z por RL más R entre RL. Ya tenemos el voltaje de entrada mínimo. La corriente del Zener máxima limita el valor máximo de B sub I. Entonces, tenemos que la I sub Z máxima que pasa por aquí, ¿de quién va a depender? De I sub R menos I sub L. Recuerden, análisis de corriente de Kirchhoff. Esto es un nodo. I sub R es igual a I sub Z más I sub L. Entonces, I sub R, perdón, no, en este caso, I sub M, que es la corriente que pasa por acá, va a ser I sub R menos I sub L. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿a quién vamos a despejar? A I sub R máxima. Entonces, para que esto sea una I sub R máxima, por aquí debe pasar la I sub Z máxima más una corriente de carga. Al esta ser la máxima, obviamente esto es lo que esta va a ser suficientemente grande para entregar esa máxima acá y lo que sobre para acá. Entonces, para que entregue eso, ya sabemos que va a determinar el valor máximo de entrada para garantizar esos valores. Entonces, como I sub L se mantiene fija, es decir, esta no va a cambiar, porque la carga no cambia, estamos en carga fija. Entonces, como I sub L se mantiene fija y sabemos que I sub L de quién depende, de B sub Z entre RL, y la corriente máxima del diodo es el valor máximo de I sub Z, entonces el VI máximo se define como voltaje de entrada máximo va a ser igual a B sub R máximo más B sub Z. ¿Y de dónde sale ese B sub R máximo? Ese B sub R máximo de la corriente máxima que acabamos de calcular. Entonces, por ley de Ohm sabemos que B sub R máximo es igual a ¿quién? A corriente por resistencia. Y en este caso, a corriente máxima que pasa por esa resistencia. Entonces, aquí tenemos el valor mínimo de entrada y el valor máximo de la entrada. Ejercicio. Determina el intervalo de valores de entrada que mantendrá encendido el diodo Zener de la figura. Tenemos un diodo Zener de voltaje de referencia en 20 voltios con una I sub Z máxima o corriente máxima del Zener de 60 miliamperios, una carga de 1.2 kiloohmios y una resistencia limitadora de 220. Entonces vamos a empezar hallando el voltaje de entrada mínimo con el análisis que hicimos acá. Ya sabemos que es RL más R por voltaje del Zener entre RL.
Entonces, voltaje de entrada mínimo, RL más R versus Z entre RL. Tenemos entonces que es 1.2K más 220 ohmios por 20 entre 1.2K. Eso nos da 23.67 voltios como voltaje de entrada mínimo. Luego calculamos la I sub L, que viene siendo 20 voltios entre 1.2K. Y eso nos da 17,67 miliamperios. Entonces, ya conocemos la I sub L, conocemos la I sub Z máxima, hallamos la I sub R máxima. Nos va a quedar que I sub R máxima va a ser I sub Z máxima más I sub L, más I sub L, sí, más la corriente de la carga. Entonces aquí vamos a ver, eh, corrijo por si dije algo de pronto que se me pasó que no era. Sí les dije que aquí por ley de corrientes de Kirchhoff, voltaje que entra es igual a la suma de los que salen, como aquí salen los dos, entonces la I sub R va a ser igual a I sub Z más I sub L. Y como nos interesa es el valor máximo, sería I sub Z máxima por I sub L, que es una I sub L fija. Por si acaso dije menos por equivocación, no. I sub R va a ser igual a I sub Z más I sub L. Y aquí lo podemos ver, I sub Z más I sub L. Entonces, por si acaso haciendo esa corrección, porque no recuerdo si dije menos, tenemos entonces que 60 miliamperios, que es la máxima que puede pasar por acá para que el diodo se mantenga activo, más la I sub L. Y la I sub L, ¿cuánto nos dio? 16.67. Eso nos da una I sub R máxima igual a ¿quién? A 76.67 miliamperios. Entonces, en ese caso, conociendo la I sub R máxima que va a pasar, entonces podemos hallar el voltaje máximo que tengo acá. Y ya conociendo el voltaje máximo que puedo tener acá, más el voltaje que tengo fijo aquí, eso será el máximo voltaje que voy a tener en la entrada. Entonces, y su R máxima por R me va a dar 76.67 mili por 220 ohmios. Eso nos da 17,87 voltios, este voltaje en R, más 20 voltios de el Zener nos da 36,87. Quiere decir que el voltaje máximo de entrada va a ser 36,87. Se va a mover entre 23,67 a 36,87 para garantizar que el diodo se mantenga activo y garantizar a la salida siempre un voltaje de 20 voltios. Ahora venimos con los circuitos multiplicadores de voltaje. Estos circuitos multiplicadores de voltaje se emplean para mantener un valor pico de voltaje de transformador relativamente bajo al mismo tiempo que eleva el valor pico de los voltajes de salida a 2, 3, 4 o más veces el voltaje pico rectificado. Entonces aquí tenemos un duplicador de media onda. Fíjense que tenemos aquí un voltaje secundario que lo vamos a llamar como el voltaje de entrada. Este circuito se va a activar donde se va a activar en el ciclo positivo, por eso es media onda. En el ciclo negativo este diodo se abre, no va a haber aquí conducción. Entonces, ¿qué puedo decir de estos circuitos? Aquí lo ideal en estos circuitos es tener mucho cuidado en la selección de los capacitores. No se me voy a concentrar en este. O sea, aquí pueden leer, de todas maneras estas diapositivas ya están compartidas en el aula virtual, pero vamos a concentrarnos en este. Fíjense aquí tenemos un duplicador, aquí tenemos un triplicador y tenemos un cuadruplicador. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que interesa seleccionar? Fíjense que este capacitor va a tomar ¿qué valor? Va a tomar el valor que yo tengo en la entrada. Entonces, a lo que inicia su primer semiciclo, él se va a cargar a un valor máximo. ¿Cuál? El valor máximo de la entrada. No se va a poder cargar un valor superior a lo máximo que le va a dar la entrada. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar esos capacitores. Porque si se seleccionan con un voltaje de operación bajo, lo que va a ocasionar es un daño en el circuito, se van a explotar esos capacitores. Entonces, siempre se recomienda que seleccionemos al menos un 20% superior al voltaje de carga. Entonces, como si aquí tenemos un B sub M y suponiendo que ese B sub M es 100 voltios, entonces que el capacitor sea más o menos de 120 voltios hacia arriba. Entonces, él se va a cargar
el primer ciclo, el primer capacitor. Y luego el segundo capacitor, el tercer capacitor, el cuarto capacitor, el quinto, el sexto, el séptimo, siempre se van a cargar a 2 veces el valor de la entrada. ¿Por qué? Porque él va a tener acá este valor de la entrada más el valor del capacitor que ya se cargó. Entonces, aparte de tener el voltaje de entrada, este voltaje también lo va a afectar. Y si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff, vamos a tener que el voltaje, aquí por ejemplo, el voltaje de entrada más el voltaje del diodo el voltaje del capacitor 2 más el voltaje del capacitor 1. Si queremos despejar el voltaje del capacitor 2, nos va a dar que es la suma de estos dos. Entonces, en el caso de los capacitores 2, 3, 4, 5, 6 y n capacitores, que van a ser los duplicador, triplicador, cuatriplicador y así sucesivamente, siempre vamos a seleccionar que sea el doble de la entrada y ahí le aumentamos el mínimo 20% de voltaje para de esa manera igual garantizar una operación correcta en el capacitor. Y para frecuencias bajas, como en este caso normalmente hablemos de 60 hercios, vamos a trabajar con un intervalo, cualquier valor recomendado de 10 microfaradios hasta 100 microfaradios. No hay problema porque eso igual es en cuanto a tiempo de carga-descarga. Tenemos ahora el rectificador de onda completa con filtro capacitivo. Entonces, fíjense, es el bloque fundamental de la mayoría de las fuentes de alimentación lineales. Su función es convertir una señal de corriente alterna AC en una señal de corriente continua DC con un nivel de rizado mínimo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un puente de diodo, ya lo conocemos, un rectificador de onda completa, tenemos un capacitor a la salida y tenemos la carga que conectamos acá. Fíjense que yo tengo aquí una entrada que va a ser sinusoidal. Entonces tiene semiciclo positivo, semiciclo negativo y así sucesivamente periódico. ¿Y qué vamos a ver en la salida? Vamos a tratar de tener una corriente continua de C lo más rizada posible. Cuando hablamos de rizado es que no tenga crestas. Porque recuerden que si nosotros hacemos simplemente una rectificación de onda completa, ¿qué vamos a ver? Cresta en el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, como se va a rectificar, va a ser una cresta positiva. Entonces vamos a tener cresta positiva, cresta positiva, cresta positiva, cresta, cresta. Entonces vamos a ver como coloquialmente diciéndole montañita, 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 pero vamos a ver la forma de la onda, que es el semiciclo positivo. Entonces vamos a ver semiciclo positivo, 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 positivo. Pero en este caso, como lo que quiero es ver un voltaje DC, lo más parecido al DC, entonces, aquí yo no voy a ver dónde empieza la onda, dónde termina en cero y dónde sube y vuelve a terminar en cero, sino que cuando él llega a su voltaje máximo, voy a tratar de mantenerla en ese voltaje máximo como si fuera una función constante, ¿sí? Pero como no es posible así idealmente, vamos a colocar ese capacitor en la salida para que a lo que hay un intercambio de semiciclo positivo a negativo, a positivo a negativo, obviamente el condensador se va a cargar, descargar, cargar, descargar, cargar, descargar. Entonces, yo trato de garantizar que ese voltaje en ese capacitor se mantenga para que cuando él empiece a descargar, dé el suficiente tiempo para que vuelva a iniciar el semiciclo positivo. Entonces, ejemplo, me cargué, llego al ciclo negativo, voy a bajar porque es el ciclo negativo, entonces voy a bajar para volver al positivo. Entonces, en ese tiempo que yo voy a empezar a bajar, el capacitor no se va a descargar de una vez, entonces va a mantener ese voltaje y empieza el ciclo positivo otra vez. Entonces, fíjense aquí, ciclo positivo, me cargué. Ciclo negativo, me empiezo a descargar porque el voltaje está acá en el condensador de salida. Pero de una vez no me dio chance de descargarme y empieza el ciclo positivo otra vez. Entonces fíjense que la idea es que este capacitor mantenga el voltaje en la salida fijo a ese voltaje máximo de entrada para que en los semiciclos negativos no veamos que esa gráfica en la salida se va a cero. Entonces, tratar de mantener lo más rizado ese voltaje. Entonces, fíjense que ese voltaje de rizo es, voltaje de pico va a ser entonces el voltaje mínimo más el voltaje de rizo. Entonces, es la diferencia entre el voltaje máximo y este piquito que vamos a ver aquí hacia abajo. Entonces, la idea es seleccionar un buen capacitor que me mantenga ese voltaje de rizo lo mínimo posible para ver la señal de salida lo más linealmente posible, más constante posible.
Este circuito opera en dos etapas principales, rectificación, que es el puente, entonces ya vemos que la parte negativa la vuelve positiva. Entonces, utiliza cuatro diodos para aprovechar ambos semiciclos de la onda senoidal de entrada. Esto duplica la frecuencia de los pulsos de salida en comparación con un rectificador de media onda. Y por eso, el voltaje promedio es el doble al de media onda, y eso lo vimos en la clase pasada. La segunda etapa es el filtrado capacitivo. El capacitor se conecta en paralelo a la carga. Cuando el voltaje del rectificador sube, el capacitor se carga rápidamente hasta el valor pico. Y cuando el voltaje del rectificador baja entre pulsos, por eso positivo o negativo, entre pulsos, el capacitor se descarga muy lentamente a través de la carga RL, manteniendo el voltaje elevado hasta el siguiente pulso. Entonces, la idea es mantener el voltaje elevado para que cuando inicie el siguiente pulso positivo, el voltaje no haya llegado hasta cero, sino se mantenga lo más alto posible. Fórmulas fundamentales para hacer estos cálculos. El voltaje pico de salida. Considerando que en un puente la corriente siempre atraviesa dos diodos simultáneamente, entonces debemos considerar el 0.7 y más el 0.7 del otro diodo. Entonces sería que el voltaje de salida va a ser el voltaje pico de entrada menos 1.4 voltios. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada también. Claro, diodo de silicio 0.7. El voltaje de rizado va a ser la variación pico a pico que queda en la señal de salida. Se busca que sea lo más pequeña posible. ¿Y cómo vamos a calcular teóricamente ese voltaje de rizo? Es con esta fórmula. Voltaje de pico de salida va a ser igual a 2 veces la frecuencia por la resistencia de carga por el capacitor. Entonces, fíjense que voltaje de salida entre resistencia de carga viene siendo corriente de nivel DC. Entonces, teniendo estos datos, recuerden que normalmente, como ya se los dije, la frecuencia viene siendo 60 Hz. Entonces, de esa manera podemos hallar el voltaje de rizado. Voltaje de salida. El voltaje de salida entonces va a ser ¿quién? Es el voltaje que realmente mide el voltímetro modo de C sobre la carga. Entonces sería el voltaje de pico de salida menos voltaje de rizo entre 2. Y la corriente de la carga va a ser el VDC entre la resistencia de carga. Criterios de diseño, como ya se los venía adelantando. Tolerancia al capacitor. Los capacitores electrolíticos suelen tener tolerancia de más o menos 20%. Si se requiere un rizado máximo, calcula el capacitor para el peor caso, es decir, para la capacidad mínima. El voltaje de trabajo. Siempre se selecciona un capacitor cuyo voltaje nominal sea al menos un 20 o 30% superior al voltaje de salida para evitar explosiones o degradación del capacitor. Y el factor de rizado, ¿cómo se calcula? Se define como el porcentaje de variación respecto al promedio. Un buen diseño suele buscar un rizado menor al 10%. Entonces, fíjense, voltaje de rizado, voltaje nivel de C salida por 100%. Voy a cortar por ahora el video acá y en un próximo video me concentro en unos ejercicios de ejemplo.